Imagina un conflicto tan brutal que dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Un hombre que se proclamaba hermano menor de Jesucristo liderando un ejército de millones. Y una nación entera consumida por la guerra, la hambruna y la desesperación. Esto no es ficción, es la rebelión Taiping, el apocalipsis que vivió China en el siglo XIX. Prepárense para un viaje a través de una de las tragedias más colosales y menos comprendidas de la historia humana. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un movimiento religioso se convirtió en una de las guerras más sangrientas de toda la historia, redefiniendo el destino de una civilización milenaria. Antes de empezar, no olvides darle like, comentar tu opinión y suscribirte para no perderte más misterios e historias impactantes del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estos relatos fascinantes. A mediados del siglo XIX, China, bajo el gobierno de la dinastía Qing, era un gigante con pies de barro. El vasto imperio, que había dominado Asia durante siglos, se encontraba en un estado de profunda decadencia y vulnerabilidad. La corrupción endémica carcomía las estructuras del gobierno, desde los más altos funcionarios hasta los administradores locales. La ineficacia burocrática era rampante, y la capacidad del Estado para responder a las necesidades de su inmensa población se había erosionado gravemente. Los recursos públicos eran desviados, y la justicia se había convertido en un privilegio para unos pocos. Esta situación generaba una profunda desconfianza y resentimiento entre el pueblo. A esta crisis interna se sumaba la humillante presión de las potencias extranjeras. Las guerras del opio, libradas contra Gran Bretaña, habían expuesto la debilidad militar y tecnológica de China. La derrota no solo significó la pérdida de territorios y la apertura forzada de puertos al comercio occidental, sino también la imposición de tratados desiguales que minaron la soberanía china. El Tratado de Nankín de 1842, por ejemplo, obligó a China a ceder Hong Kong y a pagar enormes indemnizaciones. Estos eventos no solo causaron un daño económico inmenso, sino que también hirieron profundamente el orgullo nacional. La percepción de que el Reino Medio estaba siendo humillado por bárbaros extranjeros se extendió por toda la sociedad. Mientras tanto, el pueblo chino sufría en silencio, o no tan en silencio. La hambruna era una constante amenaza, exacerbada por desastres naturales como las inundaciones del río Amarillo, que devastaban cosechas y hogares. La pobreza extrema era la realidad cotidiana para millones de campesinos, quienes veían cómo sus tierras eran expropiadas o sus cosechas confiscadas por impuestos exorbitantes. La desesperanza se había arraigado en el corazón de la sociedad. Las revueltas locales y el bandidaje se multiplicaban, señales claras de un descontento generalizado. La dinastía Qing, de origen manchú, era vista por muchos chinos Han como una fuerza extranjera ilegítima, incapaz de proteger a su pueblo y de mantener el orden. Este caldo de cultivo de desigualdad social, corrupción rampante, humillación extranjera y sufrimiento popular creó el escenario perfecto. Era un ambiente propicio para que surgiera un movimiento radical, una chispa que pudiera encender la pradera seca de la frustración. La gente anhelaba un cambio, una solución, una voz que les ofreciera esperanza en medio de la oscuridad. En este contexto de ebullición social y espiritual, emergió la figura de Hong Xiuquan. Nacido en 1814 en una humilde familia Hakka, en la provincia de Guangdong, Hong era un joven ambicioso con un sueño: aprobar los prestigiosos exámenes imperiales. Estos exámenes eran la única vía de ascenso social en la China Qing, prometiendo una vida de prestigio y poder a quienes los superaran. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Hong. A pesar de sus repetidos intentos, fracasó una y otra vez en los exámenes, una humillación pública que lo sumió en una profunda depresión. Tras su tercer fracaso en 1837, Hong cayó gravemente enfermo, al borde de la muerte. Durante esta enfermedad, experimentó una serie de visiones vívidas y extraordinarias que cambiarían el curso de su vida y el de China. En sus visiones, Hong afirmó haber sido transportado a un reino celestial. Allí,
se encontró con un anciano venerable con una barba dorada, a quien identificó como Dios Padre. Este anciano le entregó una espada y le ordenó purgar el mundo de demonios. También conoció a un hombre de mediana edad, a quien más tarde interpretaría como su hermano mayor, Jesucristo. Una mujer celestial, la Madre Celestial, también apareció en sus visiones. Inicialmente, Hong no comprendió completamente el significado de estas visiones. Fue años después, en 1843, cuando un pariente le mostró un panfleto cristiano titulado Buenas palabras para exhortar a la época, escrito por el misionero chino Liang Fa. Al leerlo, Hong tuvo una epifanía. Las figuras de sus visiones encajaban perfectamente con la teología cristiana. El anciano era Dios Padre, el hombre de mediana edad era Jesucristo, y él mismo, Hong Xiuquan, era el hermano menor de Jesús, enviado para establecer el reino celestial en la tierra. Convencido de su misión divina, Hong comenzó a predicar una mezcla única y sincrética de cristianismo reinterpretado, igualitarismo social y un ferviente rechazo a la tradición confuciana. Su mensaje era radical y profundamente atractivo para las masas oprimidas. Prometía un reino de justicia, igualdad y prosperidad, donde no habría opresión ni pobreza. Sus enseñanzas atrajeron rápidamente a miles de seguidores, especialmente entre los campesinos, los mineros y los desposeídos. Estos individuos, desesperados por un cambio, encontraron en Hong no solo un líder religioso, sino también un salvador político. La Sociedad de Adoradores de Dios, Bai Shangdi Hui, creció exponencialmente, transformándose de un pequeño grupo de creyentes en una fuerza social y militar formidable. Hong Xiuquan, el fracasado estudiante, se había convertido en el Rey Celestial, el Mesías que China había estado esperando. Con su número de seguidores creciendo exponencialmente, Hong Xiuquan y sus adoradores de Dios comenzaron a organizar su movimiento de manera más formal. En 1851, Hong proclamó oficialmente la creación del Reino Celestial de la Gran Paz, Taiping Tianguo, un nombre que encapsulaba su visión de una utopía terrenal. Se autoproclamó Rey Celestial, Tianguang, y estableció una nueva capital en la ciudad de Jintian, en la provincia de Guangxi, antes de trasladarla a Nankín. El Reino Celestial Taiping no era solo un movimiento religioso, era una revolución social y política con un programa radical. Hong y sus lugartenientes implementaron una serie de reglas estrictas y reformas revolucionarias destinadas a transformar la sociedad china. La abolición del opio, el alcohol y la prostitución eran medidas morales que buscaban purificar la sociedad. Estas prohibiciones reflejaban una estricta moralidad puritana, contrastando fuertemente con la corrupción percibida de la dinastía Qing. Una de las reformas más impactantes fue la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. En una sociedad tradicionalmente patriarcal, los Taiping prohibieron el vendaje de pies para las mujeres, permitieron que las mujeres sirvieran en el ejército y ocuparan cargos administrativos. Esta medida fue revolucionaria para su época y atrajo a muchas mujeres al movimiento, ofreciéndoles una dignidad y un rol que la sociedad Qing les negaba. Además, los Taiping propusieron un sistema de reparto de tierras basado en la igualdad, donde la tierra sería distribuida equitativamente entre todas las familias. Esta reforma agraria, aunque nunca se implementó completamente debido a la constante guerra, prometía aliviar la pobreza rural y ganarse el apoyo de millones de campesinos. También se abolió la propiedad privada en favor de un sistema de tesorería común, donde todos los bienes se entregaban al Estado Taiping. Estas ideas revolucionarias, que combinaban elementos del cristianismo con el igualitarismo chino, atrajeron a millones de campesinos, desposeídos y minorías étnicas que veían en el Taiping una oportunidad para escapar de la opresión. El ejército Taiping, inicialmente una milicia de campesinos, se transformó rápidamente en una fuerza formidable, impulsada por la fe y la desesperación. Sus soldados, conocidos por su disciplina y fanatismo religioso, eran temidos por las fuerzas Qing. Sin embargo,
La implementación de estas reformas y la expansión del reino celestial Taiping no estuvieron exentas de caos y violencia. La abolición de las costumbres tradicionales, la destrucción de templos budistas y taoístas, y la persecución de aquellos que no se unían a su causa, generaron una resistencia feroz. Lo que comenzó como un movimiento de reforma religiosa y social, pronto se convirtió en una guerra civil masiva, arrastrando a China a un conflicto sin precedentes. La utopía prometida por Hong Xiuquan se estaba construyendo sobre un mar de sangre y destrucción. La rebelión Taiping no fue una simple revuelta. Fue una guerra civil de proporciones épicas que duró casi 15 años, desde 1850 hasta 1864. Durante este periodo, los ejércitos Taiping y las fuerzas imperiales Qing se enfrentaron en batallas brutales y asedios prolongados que devastaron vastas regiones de China. La escala del conflicto fue asombrosa, superando con creces cualquier guerra conocida hasta entonces. El ejército Taiping, impulsado por la fe fanática de sus seguidores y la promesa de un nuevo orden, llegó a contar con más de 1 millón de combatientes en su apogeo. Estos soldados, a menudo campesinos reclutados, luchaban con una ferocidad y una determinación que sorprendían a sus enemigos. Su avance fue meteórico, capturando ciudades clave y estableciendo su capital en Nankín en 1853, una ciudad que mantendrían durante más de una década. Las tácticas de guerra eran despiadadas por ambos bandos. Las ciudades eran arrasadas, los campos de cultivo quemados y las poblaciones masacradas. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla. La población civil fue la principal víctima. Millones de personas murieron no solo por la violencia directa, sino también por las consecuencias indirectas del conflicto. La interrupción de la agricultura y el comercio provocó hambrunas masivas. Las condiciones insalubres en los campamentos y las ciudades asediadas llevaron a brotes de enfermedades como el cólera y la peste, que se cobraron un número incalculable de vidas. Se estima que el número total de muertos en la rebelión Taiping oscila entre 20 y 30 millones de personas, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a 70 millones. Para poner esto en perspectiva, la Primera Guerra Mundial, considerada una de las más mortíferas de la historia, causó aproximadamente 17 millones de muertes. La rebelión Taiping fue, sin duda, el conflicto más sangriento del siglo XIX y uno de los más devastadores de todos los tiempos. La guerra también tuvo un impacto profundo en la geografía y la demografía de China. Provincias enteras quedaron despobladas y la infraestructura fue destruida. El Gran Canal, vital para el transporte de grano, quedó inutilizable en muchas secciones, exacerbando la crisis alimentaria. La economía china quedó en ruinas y la capacidad del gobierno Qing para gobernar se vio gravemente comprometida. Este fue un verdadero apocalipsis social, político y humano. La promesa de un reino celestial se había transformado en un infierno terrenal, donde la vida humana tenía poco valor y la desesperación era la única constante. La brutalidad del conflicto dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de China. Un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la fe, la desesperación y el poder se mezclan en una espiral de violencia incontrolable. A pesar de su inicial éxito y la vasta extensión de su control, el reino celestial Taiping comenzó a mostrar signos de debilidad interna. Las disputas entre los líderes Taiping, la corrupción dentro de sus propias filas y la creciente autocracia de Hong Xiuquan, quien se aisló cada vez más en su palacio de Nankín, minaron la cohesión del movimiento. Las purgas internas, como el incidente de Tianjin en 1856, donde miles de seguidores fueron masacrados por órdenes de Hong, debilitaron aún más su causa. Mientras tanto, la dinastía Qing, aunque inicialmente tambaleante, logró reorganizar sus fuerzas. Con la ayuda crucial de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Francia, que temían la inestabilidad y la amenaza a sus intereses comerciales en China, el gobierno imperial comenzó a recuperar el control. Los ejércitos Qing, liderados por generales como Zheng Guofan y Li Hongzhang,
adoptaron tácticas más efectivas y contaron con armamento moderno proporcionado por los occidentales. El asedio final de Nankín, la capital Taiping, comenzó en 1862. Después de un prolongado y brutal asedio, la ciudad cayó en julio de 1864. Antes de la caída de Nankín, Hong Xiuquan murió, supuestamente por enfermedad o envenenamiento, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Su cuerpo fue encontrado y quemado, y sus cenizas fueron esparcidas para evitar que sus seguidores lo veneraran. La caída de Nankín marcó el fin de la rebelión Taiping. Aunque algunos focos de resistencia continuaron durante unos años, la fuerza principal del movimiento había sido aplastada. La dinastía Qing había logrado sofocar la rebelión, pero el costo fue inmenso. El imperio estaba más débil que nunca, su autoridad moral y política gravemente dañada. El legado de la rebelión Taiping es complejo y multifacético. Por un lado, fue una de las guerras más destructivas de la historia, dejando a China en ruinas y con una pérdida demográfica catastrófica. Por otro lado, fue un catalizador para el cambio. La debilidad expuesta de la dinastía Qing allanó el camino para futuros movimientos revolucionarios y reformas. La necesidad de modernización militar y administrativa se hizo evidente, impulsando el movimiento de autofortalecimiento en China. Además, la rebelión Taiping es vista por algunos historiadores como un precursor de las revoluciones comunistas del siglo XX, debido a sus ideas igualitarias y su rechazo a la propiedad privada. Aunque fallida, la rebelión demostró el inmenso poder de la movilización popular y la capacidad de una ideología radical para transformar una sociedad. Dejó una cicatriz imborrable en China, un recordatorio de la fragilidad del poder y la devastación que puede surgir de la desesperación y la fe ciega. La rebelión Taiping fue mucho más que una guerra. Fue una tragedia apocalíptica que mostró cómo la desesperación, la religión y la injusticia pueden incendiar un país entero. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de la opresión y la búsqueda de utopías a cualquier costo. Millones de vidas se apagaron bajo la promesa de un reino celestial que nunca llegó, dejando a su paso un legado de destrucción y un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza humana y el poder. Este evento, a menudo eclipsado en la narrativa histórica occidental, es fundamental para comprender la China moderna. Nos enseña sobre la resiliencia de un pueblo, la brutalidad de los conflictos internos y la compleja interacción entre la fe, la política y la sociedad. La rebelión Taiping es un eco lejano, pero potente, de las fuerzas que pueden desatar el caos cuando la esperanza se convierte en fanatismo y la injusticia se vuelve insoportable. ¿Crees que la historia de la rebelión Taiping nos advierte de lo que puede ocurrir cuando la fe y la desesperanza se mezclan con la política, creando un cóctel explosivo? ¿Qué lecciones podemos extraer de este conflicto para el mundo actual? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te ha impactado y suscríbete para no perderte más relatos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Tu participación es clave para seguir explorando estos fascinantes capítulos de nuestro pasado.